Muchas gracias, presidente, colegas, muy buenos días. A quienes nos acompañan también en las barras, un saludo. Ministro, por supuesto, a usted también, con todo el cariño. Me veo también en la obligación de poner de presente discusiones que yo pretendía dar y que ese era el sentido de la discusión de ayer, que yo pretendía dar en el debate alrededor de la reforma política, porque lo nuestro es defender un proyecto político, por lo menos lo mío, y eso se hace de cara abierta a la ciudadanía. No estoy de acuerdo con la manera en la que se pretendía en el día de ayer hundir la reforma política sin haber permitido el debate. Así que me permito hoy exponer los motivos y lo tengo preparado desde ayer, cuando se aprobó la proposición para poder discutirlo, y lo tenía preparado desde el mismo momento en el que recibimos la ponencia radicada, y así lo expresé desde el primer debate que dimos aquí en esta comisión, el primer debate de la reforma política. En primer lugar, algo que se perdió, si no estoy mal, precisamente aquí en esta comisión, y eran los derechos políticos. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que precisamente camina en ese sentido, y era precisamente evitar que la Procuraduría haga las veces de policía política, y esto nos parecía fundamental. Quienes han defendido la democracia actual, y lo han dicho porque Gustavo Petro pudo llegar a la presidencia, entonces dicen que el modelo actual brinda todas las garantías para la participación política, olvidan que si no es precisamente por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se le habrían vulnerado los derechos políticos al presidente Gustavo Petro, y hoy ni siquiera podría ser presidente de la República, o habría podido ser senador de la República el periodo pasado, el Congreso pasado. Así que, por supuesto, el hecho de que se eliminaran ese artículo aquí en esta comisión me parecía que empezaba también a desviar el camino de una reforma política que sí se radicó con un fuerte componente progresista, es decir, aquí había una línea ideológica y una línea política en esa reforma política que se había radicado en ese momento. En segundo lugar, la financiación estatal de las campañas, que también se vio lesionada en el tránsito por el Senado de la República y por la Cámara de Representantes, aunque en la Cámara de alguna manera se recuperaba en parte esta financiación, pues por supuesto quedó gravemente lesionada. Estamos avanzando en poder sacar dineros ilegales, y lo planteábamos ayer, por ejemplo, esta mezcla de economías ilegales que terminan financiando campañas políticas, y por algo el mismo presidente Petro denunció cuando era senador y representante la parapolítica, y era precisamente denunciando la presencia de intereses y de recursos ilegales en las campañas políticas. Pues por supuesto, en un sentido de coherencia absoluta, nosotros abogábamos por la financiación absolutamente estatal de las campañas. Otro que mi criterio, y yo lo defendí porque además este proyecto de ley acumula un proyecto de ley que yo radiqué, y es el proyecto de ley de paridad, pues por supuesto tenía todo el derecho a defender, y tengo todo el derecho a defender algo que para mí es absolutamente fundamental, y es la participación política, el derecho a la participación política en igualdad del 50% de la población colombiana, que a lo largo de la historia de nuestra nación y de las sociedades en el mundo, es decir, de las naciones en el mundo, no hemos podido ejercer con los mismos derechos la participación política. Tenemos que arrancar mucho más abajo, y poder llegar a estos espacios de representación para nosotras supone no solamente remar en contravía, sino esfuerzos descomunales que muchas veces los compañeros hombres, aunque les cueste reconocer, no tienen que hacer de la misma manera. Esa es una realidad que hoy ustedes no pueden desconocer, y es el derecho a la participación política de las mujeres. ¿Y cómo se garantiza el derecho a la participación política de las mujeres cuando tenemos que sortear todo tipo de obstáculos? Pues por supuesto, la forma es garantizando una lista cerrada, paritaria y cremallera, y lo hacemos
Además, en línea con lo que nosotros hicimos, de facto, la participación política de las mujeres aumentó en este Congreso de la República de un 17 a un 32% por la sola decisión del pacto histórico de presentar una lista cerrada, paritaria y cremallera. Y estamos aquí, mujeres valiosas, que nos hemos ganado a pulso el derecho a representar sectores de la sociedad colombiana y que por supuesto vamos a seguir insistiendo en la paridad. Y aquí entonces hago un llamado a las organizaciones de mujeres, a las mujeres de la nación colombiana, aquellas que hoy quieren participar en política en las elecciones regionales y que van a tener que sortear todo tipo de obstáculos y de violencias para poder garantizar el simple derecho a representar a sus comunidades cuando hemos además dejado lo mejor de nosotras mismas. Hemos sido guardianas de la paz, hemos sido guardianas de los territorios, guardianas del ambiente, de las comunidades. Y parte del reconocimiento a una sociedad que busca transitar hacia la paz es darle participación al 50% de la población que ha estado excluida. Así que, por supuesto, se eliminaba la obligatoriedad de las listas cerradas, pero, pues por supuesto, sin alternancia. Y ahí yo fui la primera en denunciar, ustedes lo vieron. Además, la gran mayoría de ustedes acompañó una proposición que yo presenté en octubre. Además, denunciando como un horror lo que sucedía en el parágrafo segundo, que de facto sacrificaba no solamente la obligatoriedad de género en las listas cerradas, si no hay obligatoriedad de alternancia y de paridad en las listas cerradas, no tiene ningún sentido la paridad, y nosotras estamos dispuestas, como lo hemos venido haciendo, a seguir allanando caminos para la participación política de las mujeres. Si no hay paridad y alternancia, no tienen sentido las listas cerradas, pero lo que es peor aún es los intereses individuales y las ambiciones individuales que permitieron que ese parágrafo hiciera su trámite en el Senado, pero que además lo hiciera en la Cámara de Representantes, obviando un compromiso que hizo el ministro del Interior, en el que además se comprometía a mejorar esa redacción y a no sacrificar el espíritu de la reforma política, y se obvió en ese tránsito por la Cámara de Representantes y por el Senado de la República. Así que por supuesto yo lo denuncié en octubre aquí en esta comisión, lo denuncié en el Senado de la República y por supuesto lo denuncié inmediatamente recibimos el informe de ponencia. La propuesta de que los congresistas pudieran regresar al Congreso de la República, el hecho de que pudiesen salir hacia el Ejecutivo, tiene únicamente sentido si las listas son cerradas, porque no están votando por una aspiración individual, sino por un proyecto colectivo. Entonces, quienes siguen, pues por supuesto defienden el proyecto colectivo, pero pues por supuesto que además se pusiese la puerta giratoria para que pudiesen regresar, sí, definitivamente rompía cualquier sentido ideológico y político y ético de mantener las listas, las listas cerradas y de mantener ese artículo que tenía sentido única y exclusivamente si era obligatorio las listas cerradas, paritarias y con alternancia. Hay aspectos que sí me considero que eran positivos. La prohibición de más de 3 periodos en las corporaciones públicas, eso me parece un aspecto positivo. Incrementar al 5% el censo electoral, porque hoy estamos acudiendo a una proliferación de partidos políticos, estamos con 31 partidos políticos, reglamentar las coaliciones va a ser un deber. ¿Cómo no va a ser un deber reglamentar las coaliciones cuando se tienen 31 partidos políticos? Pues por supuesto, lo hemos vivido desde la coalición Decentes, lo vimos en el pacto histórico y el país tiene que avanzar porque no podemos avanzar sobre la base de jurisprudencias de la Corte, sino por decisiones y por discusiones que también se tienen que dar democráticamente aquí en el Congreso de la República. Yo he demostrado, y más bien porque estoy como delegada del Gobierno Nacional en una mesa de diálogos, porque además soy hija de un firmante de paz asesinado cuando era candidato presidencial, es decir, en una apuesta clara por la paz, pues por supuesto creo que este Congreso no puede evadir la responsabilidad
de acatar las recomendaciones de la Comisión Electoral Especial, que es el espíritu inicial del proyecto que se radicó y que radicó el gobierno de la República. Como hija de ese firmante de paz asesinado, yo creo que los acuerdos son para cumplirlos. Por eso estamos siempre retornando a dinámicas de guerra y de violencia cada vez más degradadas, cada vez con menos sentido político, porque la tradición del Estado colombiano tristemente ha sido incumplir los acuerdos. Y pongo por eso de presente mi caso personal, porque mi padre no tuvo por qué ser asesinado 48 días después de dejar las armas y tenía todo el derecho a participar en política, y se le negó el derecho a participar en política no por una sentencia de la Procuraduría, porque lo mataron con 15 tiros en la cabeza y a sus espaldas cuando había apostado por la paz y se abrían en este país las compuertas de la paz. ¿Cómo no voy a defender que se cumpla lo firmado, senador Humberto de la Calle? ¿Cómo no? Me dirá usted, si todos los estados no tienen la responsabilidad de cumplir los acuerdos si queremos avanzar en la paz, pues por supuesto, y parte de lo acordado era avanzar en una reforma política, y por eso le acompañamos a usted también cuando presentó la suya. Yo, para finalizar, no creo en posiciones victimizantes, como a veces nos quieren presentar a las mujeres, y sobre todo a las mujeres que defendemos los derechos de las mujeres, más allá de si somos feministas o si cabemos en el feministómetro de otras mujeres. No, por supuesto que no. Yo lucho por mis derechos como mujer, lucho por los derechos políticos de las mujeres en este país, por los derechos políticos de las mujeres que tienen todo el derecho a participar en política, y tristemente no estamos en un país donde las mujeres podamos participar y no tenemos los mismos derechos. No los tenemos en ningún aspecto de nuestras vidas. Por eso se está haciendo una investigación aquí en el Congreso por casos de acoso y de abuso sexual en el Congreso. Por eso las mujeres son violentadas en todos los espacios de su vida, pública y privada, en el Transmilenio, en la movilidad, en los hogares. Esa es una realidad que vivimos las mujeres. Y para poder superar esa realidad, pues por supuesto las mujeres tenemos que poner en el centro de las discusiones esos temas. Y si algo ha tenido, y algo agradezco la participación política aquí, mía, en esta comisión primera, es que se han discutido temas trascendentales para las mujeres, como la ley de violencia política contra las mujeres, que ahora cursa o iniciará su trámite en la Cámara de Representantes, y que yo espero sea aprobada como una herramienta para que las mujeres que hoy van a iniciar aspiraciones electorales puedan hacerlo con un mínimo de garantías y sin atravesar por todo vaivén vaivén de violencias. Finalmente, a la oposición le digo, nosotros venimos de ser oposición. ¿Cuántas décadas en este país? ¿Cuántas décadas hemos sido oposición en este país? Se tuvo que, aquí en esta comisión y en el Congreso de la República, aprobar una ley, un estatuto de oposición para garantizar los derechos de la oposición política. Nosotros venimos de un partido político exterminado, 6.000 de sus miembros exterminados. No venimos de haber podido participar como proyecto político en igualdad en este país. No, y esa es una realidad que hoy en la sociedad y que Colombia no puede olvidar. Y es que para que llegara aquí pusimos la vida de nuestros mejores hombres y mujeres, asesinados, desaparecidos, exterminados, torturados. Esa también es una realidad que no se puede desconocer. Nosotros hoy, yo como mujer, me estoy jugando la vida. Recibo amenazas cotidianas de distintos actores armados. Aquí todos andamos escoltados, lo que es una vergüenza en la democracia. En los parlamentos del mundo la gente puede ser congresista y vivir con tranquilidad. No, recibimos amenazas cotidianas. Las redes sociales se han vuelto una cloaca. Todos los días son ataques personales. ¿Cómo es posible que además aquí los auspiciemos, desconociendo la historia de un proyecto político?
desconociendo la historia del actual presidente de la República, lo que tuvimos que atravesar para hacer un proyecto político viable. Que nos asesinaran, que nos masacraran, que nos torturaran, que nos estigmatizaran y nos excluyeran. Esa es nuestra realidad, por favor. Y lo que uno pide es un mínimo de empatía. Nosotros valoramos la representación de la oposición y jamás vamos a actuar limitando los derechos políticos de la oposición, porque venimos de ser oposición 4 décadas y de haber sobrevivido a lo peor en términos políticos y sociales. Y es esa combinación de actores armados. Entonces es que ahora no nos vengan a vender como politiqueros, mañosos, cuando merecemos mínimo ese reconocimiento por nuestra historia y por lo que representamos. Y si nos hemos ganado el corazón de Colombia, lo hemos hecho a pulso. Y somos generaciones tras generaciones. Yo no debería estar sentada aquí. En primer lugar debió haber estado mi padre, mi madre. ¿Cómo nos van a vender como politiqueros y corruptos ahora? Por favor. Y así, como lo digo aquí, se lo digo con todo el cariño y el respeto a quien ha caminado estos meses o a quienes han caminado con nosotros. Esta es la identidad política de este proyecto. Somos un proyecto progresista. Yo no me alineo, sino con los principios ideológicos, éticos y políticos de los cuales yo soy heredera. Y estoy aquí en representación de un proyecto político y levantando las banderas que mi padre no pudo representar y no pudo levantar en la legalidad. Y lo estoy haciendo aquí con toda la legitimidad, con mi cabeza en alto. Y por eso no acepto bajo ninguna circunstancia que me circunscriban a prácticas que no han sido nuestras y que no lo serán. A mí no me verán claudicando en esos principios. Y estoy aquí para defender este proyecto político, estoy aquí para defender al presidente, por supuesto, y el ideario progresista por el que se dejaron la vida mis padres, mis madres, y por el que me la estoy dejando yo. Gracias, presidente. Senadora Pizarro, muy bien. Tenemos quórum para decir, pero voy a respetar las constancias que están escritas en el orden que